Después de abandonar a Pedro en la batalla entre la vida y la muerte, su esposa e hija regresaron un tiempo después en busca de la herencia, pero se encontraron con una gran sorpresa. A los 42 años, Pedro era un hombre fuerte, dedicado a su trabajo y a su familia. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, durante un viaje de negocios, su coche chocó de frente con un camión. Este accidente no solo fue un shock para él, sino que también sumió a toda su familia en el caos, especialmente cuando el médico informó que nadie podía asegurar si Pedro escaparía de las garras de la muerte. Era una noche de viernes fatídica cuando Pedro regresaba de un viaje de negocios a una ciudad cercana. Después de una reunión exitosa, llamó a su esposa, Julia, antes de emprender el camino de regreso a casa, alegremente informándole que estaba en camino para disfrutar de la cena con la familia. Julia y su hija, María, esperaban ansiosas con una mesa llena de sus platos favoritos. Sin embargo, a solo 4 kilómetros de casa, el coche de Pedro chocó con un camión que iba a alta velocidad y en el carril equivocado, haciendo que su coche volcara y se convirtiera en un montón de chatarra. Menos de 20 minutos después del accidente, mientras aún preparaba la cena, Julia recibió una llamada urgente informándole del accidente. Ella y su hija corrieron al hospital, llenas de preocupación y miedo, y recibieron la noticia de que Pedro estaba siendo sometido a una cirugía de emergencia y luego sería trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Pedro ya no tenía padres, pero Julia llamó a su hermano, quien llegó al hospital de inmediato, trayendo esperanza y apoyo a la familia. Después de la cirugía, el médico se reunió con la familia para explicar la situación. Pedro había sufrido una grave lesión cerebral y los metales del coche habían perforado su corazón. Hemos realizado la cirugía en la cabeza, ahora comenzaremos a reconstruir el corazón, dijo el médico con voz seria. Julia no pudo contener las lágrimas y una sensación de desesperación la invadió. El hermano de Pedro, con voz preocupada, preguntó, ¿estará bien? El médico respondió, no podemos saberlo en este momento. Debemos observar cómo responde al tratamiento. El problema del corazón es bastante complicado. Puede que se recupere por completo, pero también puede que solo viva unos meses más y luego fallezca. Al día siguiente, Pedro despertó en un mundo borroso, sin recordar mucho del accidente. Podía hablar, pero cada movimiento le causaba dolor. Al escuchar al médico relatar lo sucedido, sus ojos se llenaron de lágrimas y no pudo encontrar palabras para expresar el dolor en su corazón. Al ver que Pedro se sentía desesperado, como si hubiera recibido una sentencia de muerte, el médico trató de consolarlo diciendo que no todo estaba perdido. Necesitaría someterse a otra cirugía cardíaca, pero después podría regresar a casa. Siempre ha tenido una buena alimentación, una vida saludable y sin vicios. Esto puede marcar una gran diferencia ahora. Al escuchar esto, Julia apretó la mano de Pedro, con los ojos llenos de esperanza, y dijo, «Te cuidaremos, todo volverá a la normalidad. Creo en eso, tengo fe». Su hija, con los ojos llenos de preocupación, se acercó y lo abrazó. «Todo estará bien, papá». Pedro no era un hombre emocional, pero en esta terrible situación no pudo contener las lágrimas. Se prometió a sí mismo que lucharía como en tantas otras ocasiones en su vida. Al día siguiente, se sometió a otra cirugía y, cuando todo salió bien, fue dado de alta y pudo regresar a casa. El médico advirtió a Pedro, «Prepárese, ahora comienza la fase más difícil y decisiva del tratamiento. Debe seguir el tratamiento al pie de la letra o podría poner todo en peligro». Pedro y Julia escucharon atentamente las instrucciones del médico, llenos de preocupación por el futuro. Pedro no podía dejar de pensar en cuánto tiempo duraría el tratamiento. El médico explicó que no se podía saber cómo reaccionaría su cuerpo. Podría ser unos meses, pero también podría necesitar más de un año. Afortunadamente, su familia pudo superar esta difícil etapa sin demasiadas preocupaciones financieras. Tenían un buen seguro médico, vivían en su propia casa y Pedro tenía algunos ahorros. A pesar de tener solo 43 años, Pedro ya era un hombre muy exitoso en su campo. Proveniente de una familia humilde, comenzó a trabajar desde muy joven. A los 15 años, como repartidor en un supermercado. A los 18 años, compró una motocicleta y comenzó a hacer entregas en moto. Poco a poco, Pedro compró más motocicletas y contrató a más repartidores, formando una pequeña empresa de entregas. Con esta empresa, su familia tenía un ingreso estable y vivían muy bien. No eran ricos, pero tampoco pobres, y llevaban una vida bastante cómoda. Sabiendo que no podría trabajar durante un tiempo, dejó la empresa a cargo de su hermano, quien ya trabajaba con él y era muy confiable. Para ser justo con su hermano,
Acordaron que las motocicletas serían alquiladas y su hermano se quedaría con todas las ganancias, solo pagando el alquiler de las motos. Pedro era un hombre justo, pero también un hombre de negocios. Sabía que su hermano se esforzaría más si tenía la oportunidad de ganar más dinero. Así que, aunque preocupado, Pedro tenía fe y sentía en su corazón que aún tenía mucho por vivir y que se recuperaría. Enfrentó el tratamiento con valentía y determinación. Sin embargo, el tratamiento fue más difícil de lo que imaginaba. Pedro se sentía débil y con punzadas en el pecho cada vez que respiraba. No podía hacer ningún esfuerzo para no forzar el corazón y tenía que tomar muchos medicamentos cada 4 horas. Con tantos medicamentos en su cuerpo, Pedro no podía comer y, cuando lo hacía, vomitaba todo. Incluso las comidas que Julia y María preparaban para él se convirtieron en una pesadilla, haciéndolo sentir culpable e impotente. Al estar acostado todo el día y no comer, rápidamente perdió peso y masa muscular. A veces, cuando algún vecino lo visitaba, se sorprendían al ver su apariencia débil y cansada, un contraste con el hombre activo y saludable que siempre había sido. Nadie creía que viviría mucho tiempo. A pesar de eso, en su interior, Pedro luchaba por recuperarse. Estaba decidido a sobrevivir y superar todo. Al principio, su esposa e hija se turnaban para cuidarlo. Julia lo acompañaba cuando tenía que ir al médico y se esforzaba por encontrar algo que Pedro pudiera comer. Pedro se sentía orgulloso de la familia que había construido. En los momentos difíciles, pensaba mucho en el futuro que tendrían cuando todo esto pasara. Necesitaba ayuda para casi todo: bañarse, tomar medicamentos, comer, cambiarse de ropa e incluso para girarse en la cama. Después de 3 meses de tratamiento, el médico dijo que podía comenzar a intentar hacer algunas tareas pequeñas con cuidado. Consciente de la dificultad de cuidarlo, Pedro comenzó a esforzarse por ser más independiente. Comenzó a pedirle a su esposa e hija que hicieran todo, pero muchas veces incluso las tareas más simples, como alcanzar un vaso de agua, eran muy agotadoras para él. Sin embargo, esta actitud tuvo un resultado inesperado. Pedro notó que ahora, cada vez que pedía algo, había un suspiro de mala gana antes de que lo atendieran. Al principio, se sorprendió tanto que pensó que estaba equivocado, que era algún tipo de malentendido. Pero, desafortunadamente, tenía razón. Las dos realmente habían cambiado y ya no atendían sus necesidades con la misma prontitud del principio. Muchas veces tuvo que soportar situaciones indignas, esperando media hora hasta que alguien viniera a ayudarlo a ir al baño. Especialmente su hija adolescente, María, pasaba todo el día en el teléfono móvil, y cuando necesitaba algo, ella decía: «Estoy estudiando, papá. Tengo un examen mañana en la escuela». Todo este esfuerzo empeoró su condición y el médico explicó que realmente necesitaba descansar. Sabiendo que necesitaría volver a depender de ayuda para todo, decidió tomar una acción para proteger a su familia y su hogar, que siempre había sido un refugio donde encontraba fuerzas. Pedro decidió tener una conversación honesta con las 2 mujeres de su familia, para que comprendieran mejor sus sentimientos y juntos pudieran superar esta difícil etapa. «Chicas, necesito tener una conversación sincera con ustedes. Entiendo que mi tratamiento ha durado mucho más de lo que pensábamos y sé que están cansadas de todo esto. Lo siento por interrumpir sus vidas». Julia, su esposa, trató de justificarse. «Pedro, es difícil mantener todo en la casa y cuidarte, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo». María Fernanda también se disculpó. «Lo siento, papá, tengo muchas cosas que estudiar y a veces cuando me llamas no puedo venir de inmediato». Esta conversación realmente hizo que Pedro se sintiera mejor, pero temiendo que todo continuara igual, propuso una solución. «Creo que deberíamos contratar a una enfermera para que me cuide. Muchas familias hacen lo mismo y mi tratamiento aún puede durar un tiempo». Ambas aceptaron de inmediato, e incluso parecieron sentirse aliviadas. Pedro también se sintió aliviado, ya que no tendría que pensar cada vez que necesitara ayuda. Sabía que contratar a una enfermera ayudaría a la familia a tener espacio para recuperarse, y también podría concentrarse en su recuperación sin sentirse una carga para ellos. Antes de contratar a alguien, Pedro habló cuidadosamente con el médico y pidió una recomendación para encontrar a alguien de confianza. Después de todo, la enfermera tendría que vivir en su casa por un tiempo. Rosa, la enfermera recomendada por el médico, era realmente muy atenta y profesional. Había cuidado de muchas personas en situaciones similares, pero aún conservaba la compasión. Rosa cuidaba de Pedro con cariño y dedicación, despertándose a medianoche para darle su medicina y preparando comidas especiales que eran más suaves para su estómago delicado. La presencia de Rosa trajo alivio a toda la familia, pero esto no duró mucho. Julia comenzó a sentirse incómoda al ver a otra mujer cuidando a su esposo.
Rosa cuidaba tan bien de Pedro que Julia no podía creer que no hubiera algún interés por parte de Rosa hacia su esposo. Pedro, por su parte, estaba atravesando una fase difícil del tratamiento y no podía prescindir de los cuidados de Rosa. El tratamiento ya había durado varios meses y ya no era el hombre que siempre había sido. Había perdido más de 20 kilos y apenas podía mantenerse en pie. Muchas personas pensaban que no sobreviviría y que estos eran sus últimos días. En lugar de preocuparse por él, su esposa se concentraba en criticar a Rosa, quejándose de todo lo que hacía. Incluso la madre de Julia llamó a Pedro para quejarse de la presencia de Rosa. Pedro, escucha bien lo que te voy a decir, esto es una afrenta para tu esposa. Los vecinos están diciendo que trajiste a otra mujer para vivir con ustedes. Esto no era cierto. Los vecinos conocían bien la situación de Pedro y sabían que Rosa era solo una enfermera. Al final del día, Pedro escuchó a su esposa hablando con su madre por teléfono y se dio cuenta de que su esposa estaba celosa porque Rosa era una mujer joven y hermosa. La incomodidad de Julia con la presencia de Rosa se hacía cada vez más evidente y llegó a ser incómodo para la enfermera. Pedro decidió hablar con su esposa y asegurarle que no había motivos para los celos y que pronto se recuperaría y ya no necesitarían a la enfermera. Julia estuvo de acuerdo con todo lo que su esposo dijo y él se sintió más tranquilo, concentrándose en su tratamiento. Pero unos días después, al regresar a casa después de una consulta, se sorprendió al encontrar la casa vacía. En la mesa de la cocina había una nota que decía: «Querido Pedro, no puedo soportar vivir en esta casa viendo a otra mujer ocupar mi lugar. Me iré a casa de mi madre por un tiempo hasta que termines el tratamiento. Con amor, Julia». Pedro intentó entender lo que estaba pasando. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. No podía creer que su esposa estuviera tan celosa como para irse. El dolor en su corazón se profundizó al pensar en otros pacientes que había visto en el hospital, aquellos que no tenían a nadie a su lado para cuidarlos, y se preguntaba si su familia se convertiría en una de esas historias trágicas. Con el tiempo, Pedro se sentía solo y desesperado. Recordaba los momentos felices con Julia y María Fernanda, los días en que las risas llenaban la casa. Incluso se preguntaba si la partida de Julia era una señal de que su amor se había desvanecido, o si esto era solo una prueba que ambos necesitaban superar. Sabía que necesitaba ser más fuerte que nunca, no solo por él mismo, sino también por la familia que siempre había amado. Pedro intentó superar el dolor, decidido a recuperarse no solo para demostrarse a sí mismo, sino también para demostrar a su esposa e hija que él todavía estaba allí, todavía luchando. La felicidad podría regresar una vez más, si no se rendía. Durante el proceso de tratamiento, muchos esposos han abandonado a sus esposas en momentos de dolor, y los hijos también dejan de preocuparse por sus padres en los momentos más difíciles de la vida. Pedro nunca pensó que se convertiría en uno de esos hombres, pero ahora se encontraba en una situación que nunca había imaginado. Solo en la casa vacía, con solo una enfermera contratada para cuidarlo durante los últimos 2 meses, la sensación de soledad comenzó a infiltrarse en su mente. En momentos como ese, muchas personas podrían haber renunciado y rendido ante el dolor, pero Pedro no era de ese tipo. Una noche oscura, mientras estaba sentado en la cocina, sentía el dolor recorrer todo su cuerpo. Recordó los días en que comenzó su trabajo de mensajería, donde las molestias físicas al final de un largo día se habían convertido en sus compañeras. Recordó las veces que fue menospreciado en los exclusivos complejos de apartamentos y los días en que trabajó bajo la lluvia torrencial. Esos recuerdos le hicieron sentir agradecido por estar en su propia casa, con un médico dedicado a cuidar su salud y con la ayuda profesional a su disposición. Cerrando los ojos, agradeció a Dios por todo lo que tenía, sin pensar en su esposa e hija, quienes seguramente lo habían abandonado al creer que pronto dejaría este mundo. Mientras Pedro luchaba con todas sus fuerzas para recuperar su salud, Julia y María Fernanda no se molestaron en llamar para preguntar por él. Sin embargo, con una determinación renovada y la ayuda de Rosa, la enfermera que lo cuidaba, Pedro superó la tormenta del dolor. Después de casi un año, el médico anunció que la parte más difícil del tratamiento había terminado. «Pedro, felicitaciones. Tu corazón ahora está curado y funcionando bien», dijo el médico, su voz llena de alegría. «Ahora, comenzarás una nueva etapa de recuperación. En esta nueva fase, ya no necesitaría medicamentos potentes que dañaran su cuerpo. Comenzaría la fisioterapia para recuperar su masa muscular y fortalecer su corazón». A medida que cambiaban los medicamentos, su estómago comenzó a reaccionar positivamente. De repente, sintió el hambre regresar y pudo comer normalmente. Con la ayuda de Rosa y un nutricionista, Pedro poco a poco recuperó su energía y peso. Un día, su hermano lo visitó y le preguntó si quería ir a buscar a su esposa e hija. Pero Pedro,
Con una preocupación en su interior, respondió que aún no sabía lo que quería hacer. Temía no ser justo con las dos mujeres y necesitaba tiempo para reflexionar. Esperaba que ellas se arrepintieran y volvieran a casa, pero eso nunca ocurrió. Una tarde, cuando se sentía un poco mejor, decidió ir al banco para revisar el estado de su cuenta. Al mirar el estado de cuenta, se quedó atónito al descubrir que su esposa había gastado todos sus ahorros, incluidos los fondos destinados a la Universidad de María Fernanda. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, con determinación, buscó a un abogado y comenzó los trámites de divorcio. El abogado intentó comunicarse con Julia, pero no recibió respuesta. En el vecindario donde vivían, los vecinos comenzaron a enterarse de la situación. Pedro sintió las miradas curiosas y los murmullos cada vez que pasaba. «Ese es el hombre que fue abandonado por su esposa y su hija, un pobre diablo», susurraban, lo que hacía que su corazón se sintiera aún más pesado. A pesar de todo, Pedro hizo un gran esfuerzo por no dejar que esas experiencias dolorosas lo convirtieran en una persona cerrada y amargada. Durante las sesiones de fisioterapia, conoció a Olivia, una mujer que también estaba recibiendo tratamiento en el hospital. Ella sufría de artritis y solía pasar unos minutos en la bicicleta estática y la caminadora, luego se unía a los ejercicios de estiramiento con el mismo fisioterapeuta que atendía a Pedro. Comenzaron a conversar y Pedro sintió una fuerte atracción hacia ella. Olivia era una persona tranquila y reservada, siempre llevaba un libro bajo el brazo y sonreía amablemente a los empleados de la clínica. Un día, Pedro decidió invitar a Olivia a salir una vez que se sintió lo suficientemente recuperado para dar un paseo. Ella aceptó y, a partir de ahí, comenzaron a salir juntos, almorzando después de las sesiones de fisioterapia. A menudo elegían restaurantes sencillos cerca de la clínica, pero la alegría y la emoción de sus conversaciones hacían que cada comida fuera especial. Pedro comenzó a sonreír de nuevo y a mirar hacia el futuro con un optimismo que pensaba que había perdido. Ese fin de semana, su hermano lo visitó y notó el cambio evidente en el estado de ánimo de Pedro. «Te ves diferente. ¿Qué está pasando? ¿Se ha terminado el tratamiento?» Pedro asintió, su corazón rebosante de esperanza. «Oh hermano, pronto estaré dado de alta del tratamiento». Sintió que su salud estaba casi completamente restaurada, y por primera vez en mucho tiempo, vio que podría comenzar de nuevo, con cosas buenas esperándolo por delante.